Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Qué gran placer volver a hacer Fuerza Natural. Qué gran placer estar en Splendid, una radio histórica en la 990. Es realmente algo muy, muy fuerte en lo personal, porque Splendid es parte de la historia de los argentinos y tener la posibilidad de ser parte del aire de esta radio me emociona profundamente. Así que felices de estar con ustedes en este domingo al mediodía, acompañándolos junto con un equipo que hace rato venimos creyendo y militando esta propuesta y esta idea de la fuerza natural que mueve las cosas, de las cosas que nos suceden en este mundo que no tiene plan B ni tiene reemplazo, y del cual nos ocupamos especialmente. Y cuando hablamos del mundo hablamos de todas las cosas que suceden, de todo aquello que tiene que ver con, habrás escuchado muchas veces hablar de lo sustentable, lo reciclable, lo sostenible, pero también hablamos de la salud, que va de la mano de todo eso, y de algo que no tiene que ver con una utopía, de un futuro, no, es el presente, es lo que hoy podemos hacer para vivir mejor, para vivir más saludables, para aprender prácticas más amigables con el medio ambiente, pero también más amigables con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestra mente. Hay una conexión muy fuerte entre salud físico y mental, es lo mismo, somos un todo, y en ese todo estamos insertos en un sistema que es el sistema de nuestro planeta, es nuestra biodiversidad, es el mundo de los animales, de la atmósfera, del aire, de la contaminación, lamentablemente de los mares, de los ríos, de la tierra. Y en todo eso aparecemos nosotros para hacer fuerza natural. Así que gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Te voy a presentar al equipo que nos acompaña, este equipo maravilloso. Está Gabriel Barbagalo, que es mi compañero, mi coequiper en esto. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Hola, Mil. Sí, contento acá de estar en esta radio centenaria. Increíble. Es una radio que tiene más de 100 años. ¿Quién no escuchaba Splendid cuando era chico, no es cierto? Era claro que sí, una de las radios decanas, ¿no? Del dial, te diría que del dial. Sin dudas, por eso y comencé haciendo una mención especial del privilegio que significa estar transmitiendo a través de la señal y llegando a todo el país y a través de las redes a todo el mundo. Fede López Feijó es nuestro productor general. Fede es nuestro productor periodístico, que le pone alma, corazón y mente. Y vida. Y mucha vida a los contenidos de nuestro programa. Vamos a presentar a nuestro operador en el día de hoy, un compañero nuevo. Sí, tenemos un gran operador, Lucas Novoa, que realmente, por lo poco que vimos ya en el primer programa, está en todos los detalles. Va, viene, sube, entra. Maravilloso. Así que, Gracias, Lucas, por el esfuerzo de ponernos al aire, ¿sí? Así que bienvenido también al equipo de Fuerza Natural. Te vamos a acompañar los domingos, vamos a estar con vos una horita al mediodía, mientras estás viajando para compartir el día con algún familiar, con algún amigo, mientras estás de viaje, cuando estás en tu casa ordenando, preparando un asadito. Prendiendo el fuego, claro. O en un momento complicado, por ahí estás pasándola más o menos y te ayudamos a pasar el mal trago, como se dice, ¿viste? Así que acá estamos, para lo que haga falta, acá estamos. Bienvenidos, somos Fuerza Natural. Bueno, quisimos hacer así como un avance, ¿no? De lo que significa para nosotros estar en este programa y en esta radio. Y te vamos a contar un poquito que entre los temas que vamos a charlar durante esta hora, por ejemplo, aparece algo que es súper concreto, práctico, que a todos nos interesa y que a todos nos importa saber o que es necesario que sepamos y que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud a partir del manejo de los alimentos en casa. Eso es recontra importante. Por eso va a estar Roxana Furman con nosotros, que es licenciada en Tecnología de Alimentos y nos va a explicar concretamente tips muy prácticos para cuidar los alimentos, manejarlos bien y cuidar nuestra salud. Así que esa es nuestra invitada de hoy y está buenísimo el tema. Te cuento que Gaby le gusta mucho escribir. Gabriel es doctor, es médico, ¿sí? Pero le encanta ser divulgador científico y en los últimos años de su carrera, que es muy vasta, por cierto, se ha dedicado a ser divulgador científico. Difusor es otra cosa. Difunde. Es el cosito. Bien. Lo que quise decir fue divulgador. Entonces, Gaby, además, le gusta mucho escribir. Sí. Y escribe 2 columnas que están muy buenas. Una es el lado B, que es su propia columna, y la otra se llama Imprescindibles, que la escribe él y la locuto yo. Pero son 2 laburitos de él, ¿sí? Así es.
y que están buenísimos. ¿Y Sí. los de hoy, Gaby? Hoy, bueno, el lado B, vamos a aclarar a la gente que y empezamos la 4ª temporada de Fuerza Natural, y eso también Sí. es bueno contarle a nuestros amigos de Splendid, que esta es la 4ª temporada de Fuerza Natural, y al lado B vamos a llevarlo más para el lado de la salud y la medicina, vamos a traer anécdotas, historias que merecen ser contadas y que la gente merece conocer. Es el lado B de la medicina. En este caso vamos a hablar de un caso de autocirugía de urgencia, ¿sabes dónde? En la Antártida. Okay. Una persona que se tuvo que operar a sí mismo. Se autooperó. Exactamente. Y en los imprescindibles, aprovechando que estamos en una radio, como decíamos, centenaria, vamos a hablar de una persona que fue símbolo de la radio, la televisión, de la música, que fue Paloma Efron, todo más conocida por Blackie, te diría un prócer del periodismo argentino, Milva. Excelente. Hugo Magonza, amigo, director general del CEMIC, va a estar con nosotros también un ratito conversando sobre un caso que ha sido muy polémico esta semana, que se conoció acerca del pago de una indemnización a un profesional de la salud que trabajó en ese centro, cercana al $1.000.000, cuando el sistema de salud queda en jaque por una demanda. Vamos a estar hablando de este tema porque es bastante testigo y bastante inédito en cuanto a la suma y al impacto que representa esto para una institución de salud y de investigación como es el CEMIC. Así es. Lo decíamos al comienzo, tenemos una gran alegría de estar en la 990 en Radio Splendid, son más de 100 años, lo contaba Gaby, es un siglo acompañando a los argentinos, siendo protagonista de la historia de nuestro país, esta radio, pasando por todos los gobiernos, por todos los tiempos, por todas las crisis, y como lo decía, me genera mucha alegría y mucho orgullo poder estar acá. Así que comenzamos con mucha emoción, y sentimos y creemos profundamente en la capacidad de disentir, en las diferencias, en la capacidad de escucharnos, aunque pensemos distintos, escucharnos sin gritar, escucharnos sin reflexionar, escucharnos sin tener la necesidad de retrucar al otro. Muy convencidos estamos de eso, y aún así sostener nuestro pensamiento, o tal vez no, lo podés reflexionar y podés modificar alguna idea. No hay nada mejor que estar en movimiento, ¿no? Si no, corremos el riesgo de fosilizarnos a nuestros propios gritos y a nuestras estructuras preestablecidas. Entonces la idea es escucharte, que nos escuches, que vuelvas si tenés ganas, y que hagamos un espacio de construcción, porque creemos que es por ahí donde se construye una mejor historia, y realmente creemos, cada vez que se enciende un micrófono, que todavía estamos a tiempo de que las cosas vayan mejor y de poder cambiar algo. Bienvenidos a todos, esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Y bien, Milva, la verdad que me encantan estas cortinas nuevas que tenemos, ¿no? ¿Qué te parecen? Muy al estilo de Splendid, ¿eh? Tiene sí, su ¿no? sello, por supuesto, Sí. Claro que sí. Bueno, empezamos a charlar. Dale. Porque yo tengo muchas ganas de saludarla a Roxy Furman. ¿Cómo estás, Roxy? Qué placer que estés con nosotros. ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo estás? Bueno, el placer Bien. es mío y nada, hermoso que estén en esta nueva casa. Estamos súper contentos. Bueno, @Casabacterias en Instagram es Roxana Furman. Y el tema que trae es genial, porque ella es licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, tiene más de 30 años de trayectoria, aparte difunde, también es divulgadora, enseña, capacita, estudia, investiga, lleva adelante prácticas, es como que nos llama a todos a la reflexión. Es fundamental, querida Roxy, el manejo de los alimentos. No terminamos de dimensionar desde el lavado de manos para agarrar los alimentos, a la conservación, a las temperaturas, a la separación de los alimentos dentro de un espacio como es la heladera. Digo, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo más importante? Todo es importante, ya sé. Sí. Pero ordenanos vos, que sos la que sabe. Todo es importante porque tiene que ver
primero con la salud, pero también con el despilfarro y con el desperdicio, bien, ¿no? bien. Es evitar el desperdicio de alimentos es fundamental hoy en día en nuestro planeta, y estas prácticas que nosotros divulgamos junto con la doctora Claudia De Grossi en Casa Bacterias tienen mucho que ver con eso, con evitar enfermedades, con prevenir, con tips, con cosas prácticas de todos los días, y también evitar tirar alimentos. Escúchame, a ver, te propongo, Milva, que arranquemos con, a ver, algunas preguntas sobre algunos alimentos determinados. Dale. En el caso de los huevos, ¿cómo podemos prevenir? Porque hay todo un tema dando vuelta, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir la contaminación con salmonela, que es realmente el fantasma siempre de cuando uno consume huevos, ¿no? Durante la manipulación, Pará, la cocción. agrego, perdón, gancho. Sí. ¿Afuera de la heladera o dentro de la heladera? Primera pregunta. ¿En qué ¿Y en qué parte de la heladera? Parte de la heladera? Con los huevos es un gran tema. Primero decir que no todos los huevos tienen salmonela, que pueden llegar a tener, hablamos en potencial, pero digamos que tratamos al producto como un posible contaminante. Un producto que está crudo, que viene del ovoducto de la gallina, que puede estar contaminado. Y en la aclaración acá importante es no solamente la salmonela puede estar en el exterior, sino también en el interior. Es un microorganismo y no lo vemos, con lo cual tenemos que prevenir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando manipulamos este tipo de alimentos, después hay que lavarse las manos y ver en dónde estamos trabajando con este producto, dónde toca, qué superficies toca, para después que limpien y que esté limpio y desinfectado esa superficie. Ojo con los chicos que a veces nos quieren ayudar en la cocina, pero tener en cuenta esto también. El huevo es un alimento que puede estar contaminado, entonces ahí hay que inculcar mucho el lavado de manos adecuado para los chicos, si es que manipulan huevos. ¿Dónde guardar los huevos? Los huevos en Argentina los compramos fuera de la heladera. Claro. Los compramos en general, si es en un supermercado, en el área más fría, pero no es un área refrigerada. En Argentina la legislación no dice que nosotros tenemos que refrigerar los huevos. La legislación dice que los huevos pueden estar entre 8 y 15 grados. No hay ningún ambiente que esté entre 8 y 15 grados. Con lo cual, lo que optamos por hacer es decir, bueno, si hubiera salmonela, la única forma de alguna manera retrasar esa reproducción es con frío. El frío retrasa la reproducción de los microorganismos, por eso optamos por guardar los huevos en la heladera. Cuando vienen a casa, en un restaurante, tratamos en una planta de alimentos. De esa manera, si hubiera salmonela, estoy retrasando esa reproducción. Entonces, sí en la heladera cuando viene a casa, ¿en dónde? En la puerta, si hay huevera, está perfecto. Y si no, en un recipiente. Ahora vieron que después de la pandemia compramos huevos maples ya. No compramos de a media docena como antes. Entonces, un maple no entra en la puerta de la heladera. Bueno, un recipiente, en lo posible, que esté separado de los alimentos que están listos para consumir, para que no haya lo que se llama la contaminación cruzada. Nunca crudo, ¿no? Los huevos. ¿Guardarlos crudos? No, consumirlos. Nunca consumirlos crudos. No para el grupo vulnerable, menos, ¿no? Siempre saber que estamos atravesando ahí un riesgo que, bueno, es importante. En principio, nunca crudos. ¿Y cómo me doy cuenta si están crudos o no, o si hay salmonela o no? Claro, esa es la del grupo crudo, no. Pero le decimos a la gente que no ve, yo lo hice girar con la mano, eso te dice que está bien cocido. Está bien cocido, porque gira más rápido. Pero saber que la salmonela se destruye a la misma temperatura que el huevo se solidifica. Ajá. Entonces, para repetirlo, ¿cómo? Claro, saber que la salmonela, que es un microorganismo, se destruye a la misma temperatura que el huevo se solidifica. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la yema está hecha pasta, digamos, no necesariamente dura, pero sí que está pastosa, y que la clara está cocida. Entonces, el huevo crudo que yo como frito, ¿es peligroso? Sí. El huevo frito es peligroso. Es más peligroso que un huevo duro. Lo babé, digamos. Exactamente, lo babé. Por eso, perdón, Roxy, digo, con lo rica que es la tortilla babé, claro, la sugerencia es, en realidad, cocer el huevo bien para evitar el riesgo, ¿o no? Y ahí sí hay mucha tentación, habría que, hagamos cosas para... El riesgo cero en bromatología no existe, entonces hagamos cosas para bajar ese riesgo. Si yo quiero comer una tortilla babé, ¿cuáles son las pautas para bajar el riesgo? Bueno, comprar huevos frescos, mantenerlos en la heladera y cocinar la tortilla y comerla. Entonces ahí los riesgos van a ir bajando. Por supuesto que no le daría una tortilla babé a una persona embarazada, a una niña, a un inmunosuprimido. Claro. Entonces, eso es bajar los riesgos. Si quiero comer, perfecto, lo puedo comer, pero
pensemos a quién se lo estamos dando. Bien. Clarísimo. Bien, el de los huevos es uno de los puntos siempre polémicos, ¿no? Otro de los puntos interesantes es el descongelamiento del freezer, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que las cosas se frizan una vez, salvo que se esté en estado crudo, se cocinen y se vuelvan a frizar, como línea general. Uh-huh. Ahora, sacar del freezer para descongelarlo y consumirlo, ¿supone pasar antes por la heladera o lo dejo a temperatura ambiente? Claro, siempre el descongelado es en la heladera o como método de cocción. Digamos, yo puedo, por ejemplo, una hamburguesa que está congelada, tirarla a la parrilla o ponerla dentro del horno. En ese caso no pasa por un método de descongelado, sino que va directamente a la cocción. Claro, los ravioles también, a veces dicen compras pastas y las frizás, o empanadas y van directamente, sí. Tal cual, entonces, uno de los métodos de descongelado es poner en la heladera, que baje la temperatura, o sea, digamos, que suba la temperatura, que cambie y que se descongele y está apto para utilizarlo. Y la otra forma es directamente cocinarlo. ¿Qué es lo que yo tengo que evitar con los alimentos? Que estén en una temperatura de riesgo. La temperatura de riesgo es la temperatura del ambiente, lo natural, lo tibio. ¿Por qué? Porque a esa temperatura los microorganismos se desarrollan con más facilidad. Si yo saco un cuarto de pollo del freezer y lo dejo a temperatura ambiente sobre la mesada, lo que va a pasar es que se va a empezar a descongelar la parte exterior y la parte interior todavía va a estar un poco más congelada. Con lo cual la parte de afuera es un medio adecuado para que los bichos crezcan y la parte de adentro todavía va a estar congelada. Entonces siempre descongelar en la heladera. Va a tardar más tiempo, tengo que prevenirlo. Y bueno, y digamos después cocinarlo en corto tiempo. ¿Todas las carnes cumplen con eso? O sea, porque, a ver, es bastante común esto de sacar una carne, un bife, pollo, pescado, achuras, ahora que la gente seguro está preparando asado en este momento. Exacto. Entonces le pone eso en la noche anterior, quizás lo deja en la mesada. Esto lo hemos visto todos, ¿eh? Sí, lo dejan en la mesada y el otro día, a la hora de prender el fuego, va y lo tira sobre la parrilla. Eso no está contraindicado. Está totalmente contraindicado, sí. Y si me olvidé de descongelar algo, y justo ya prendo el fuego y... Arriba del fuego. ¿Qué hago? Arriba del fuego. Opción 2, ponerlo en agua fría, bajo chorro de agua fría. No es lo más aconsejable, y menos porque salpica. Decimos que no hay que lavar el pollo porque salpica justamente. Entonces tratar de no usar este método, pero digamos que es un método como más rápido. Correcto. Bien, seguimos con las preguntas de congelamiento. Dale. Roxy. Sí. Si yo congelo un producto antes de su fecha de vencimiento, de alguna manera detengo el tiempo, ¿no? Exacto, lo que pasa ahí es que yo estoy deteniendo el vencimiento. Bueno, muchos alimentos dicen en su etiqueta cuánto tiempo dura congelado y cuánto tiempo dura en la heladera, ¿no? Pero siempre saber que en el momento que yo estoy congelando, lo que está pasando ahí es que estoy deteniendo el tiempo. A partir de ese momento puedo estar 2-3 meses en el freezer sin ningún tipo de problema. Lo que está bueno aclarar, ya que estamos hablando de fechas de vencimiento, es que prácticamente corre el criterio inverso para, ejemplo, una leche larga vida. Muchas veces te dicen, no, pero la leche vence dentro de 3 meses. Entonces hay gente que cree que la abre y que eso está vigente. No. Y muchos envases de leche larga vida, de jugos, de un montón de bebidas o productos lácteos, te aclaran que una vez abierto, conservar en la heladera y consumir dentro de las... De tantos días, 48, claro. 72 horas, ponele, ¿no? Sí, está muy bien lo que decís, porque no tenemos mucha costumbre de leer los productos. Es que hay muchas cosas a veces es demasiado y abunda mucho la lectura, o sea, son demasiadas informaciones y eso también atenta contra la comprensión de lo que uno necesita comunicar. Totalmente, y muchas veces se leen cosas que no tienen ningún, digamos, valor y dejamos de leer las cosas importantes. Esto que vos decís, Mila, es muy importante, es decir, a ver, el producto está hecho en una fábrica y el productor me dice a mí cuántos días dura en la heladera, entonces yo tengo que seguir esas pautas. Y no solo eso, y déjame que te aclare algo que me parece muy importante, porque evita incluso enfermedades, es el modo de uso de ciertos productos. Hace unos años hubo un retiro de mercado muy importante por listeriosis, por Listeria monocitógenes, que es una bacteria, por choclo congelado. Entonces, este producto que se había hecho en Bélgica, que llegó al país también, tenía un modo de uso de hervir durante 3 minutos.
Cuando la gente lo utilizó, abrió la bolsa, descongeló y lo puso en la ensalada, hubieron enfermos. Cuando la gente lo utilizó tal cual el producto decía, indicaba, no pasó nada. ¿Por qué? Porque el microorganismo se muere por cocción. Esto no significa que debería estar este microorganismo en el alimento, pero sí que tenemos que ser conscientes que cada producto, pasa lo mismo con las salchichas, pasa lo mismo con muchos productos congelados. Entonces, ver qué es lo que dice el productor de acuerdo a ese tipo de alimento. En la heladera ponemos las cosas a medida que las vamos comprando, ¿no es cierto? En el supermercado llegamos y las vamos ubicando como queremos o como mejor o más cómodo. ¿Cuáles son los 4 o 5 o los 3 o 4 tips que tenemos que tener en cuenta para distribuir los alimentos en la heladera? ¿Qué cosa no debe tocarse con qué otra? Sí, es muy importante evitar acá lo que se llama la contaminación cruzada. Y para esto tenemos que hablar de 2 grandes grupos. Los grupos de los crudos, alimentos crudos y sucios. Sucios me refiero a verduras y frutas, claro, y huevos. Y el grupo de los alimentos que ya están listos para consumir. Yo compro lácteos, compro fiambres, compro a veces incluso comida preparada, o incluso en casa tengo algo que haya sobrado. Entonces una sobra también es un producto que está listo para consumir. Todos los alimentos que están sucios o crudos deberían ir en la parte más... En el cajón, digamos. Sí, claro, en la parte inferior de la heladera. ¿Para qué? Para que no puedan caer solo los alimentos que ya están listos para consumir. Claro. Entonces, de esa forma, evito contaminación cruzada. Otra de las cosas importantes dentro de la heladera es, proteger los alimentos para evitar esta contaminación. Taparlos con la tapa, con un film, ahora hay algunos envoltorios más naturales que se hacen con cera de abeja para no usar tanto plástico. Es tratar de proteger los alimentos por olores y por contaminación. Uh-huh. No tenía lo de ¿qué dijiste de abeja? Ese no lo tenía, Rosy. Hay unos envoltorios nuevos con unos lienzos y que están hechos con cera de abeja para que sean maleables, digamos. Hay algunos embutidos que tienen eso también. Claro. Y después si quieren se los mando. Dale. O lo pueden ver en Casabacterias, que a veces también lo subimos. Hay gente que lo hace y que está muy bien para evitar un poco también el uso del plástico, ¿no? Sí, excelente, porque el film es cierto que es práctico, pero demora mucho en degradarse. En degradarse, exactamente. Exacto. Sí. Roxy, ¿dónde te seguimos entonces? Bueno, me pueden seguir en @casabacterias, que con Claudia tenemos nuestro sitio en donde contestamos un montón de preguntas y ponemos un montón de información a diario. Tenemos algunos cursos también que pueden hacer. Y también en Facebook en Casabacterias. Nuestro libro, que es Casabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia, que sigue vigente. Última por sí o por no, fruta cortada tipo melón y con el celofán alrededor, ¿sí o no? Que se compra cortada ya, no entera. No. Listo. Salvo que la compras en la heladera. Bien. Salvo que ¿qué? Perdón. Que esté en la heladera, digamos. Que la tomes de la heladera. Que la tomes de la heladera. Cuando yo manipulo un alimento, cualquiera sea, yo estoy transfiriendo microorganismos a ese alimento. A partir de ese momento, ese alimento tiene que estar refrigerado. Entonces ponele las sopitas esas que te venden en las verdulerías, que no están en la heladera y que es una bandejita con un montón de pedacitos de... No. Eso tiene algo de beneficio, y es que vos después lo vas a cocinar. Claro, eso es cierto. La fruta no la vas a cocinar. Ahí en la cocción matamos todo, pero con la fruta no. Ese es para otro capítulo, pero no tan así. No es tan así. No. Próximo capítulo habrá una segunda parte, porque no nos alcanzó la... Continuará. Lo seguimos en Casabacterias. Gracias, Roxy. A ustedes, muchas gracias. Un placer enorme. Era Roxy Furman, licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, labura hace décadas con este tema. @Casabacterias, buscala en Instagram y aprendamos a cocinar sin atentar contra nuestra familia. Y déjame decirte que todos los reportajes, estos y todos los de las temporadas anteriores, quedan siempre en @Fuerza Natural Radio, como todos. Vamos a una pausa. Bueno, hacemos una pausita. Dale. Y volvemos, dale. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo de Su Lado B, y así lo presentamos.
CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y arrancamos con este primero lado B, que este año lo decidimos hacer el lado B de la medicina. Vamos a ir a enfocarnos en temas médicos. Vos sabés que la Antártida es el continente más austral de la Tierra. Cuenta con 14.000 kilómetros cuadrados y es el cuarto continente más grande después de Asia, de América y de África, y duplica la superficie de Oceanía. Durante el invierno austral aproximadamente operan allí 20 naciones con 40 bases y otros 10 países se suman en el verano antártico. Argentina posee 7 bases permanentes y 6 de verano. Pero este lado B propone contarles la historia del doctor Leonid Rogozov. Comenzaba la década de los 60 cuando Rogozov, de 26 años, se unió a la sexta expedición antártica soviética. Era de ese origen, y siendo el único médico participante de la misma. Eran momentos de la Guerra Fría, tensión en la Berlín dividida, carrera palmo a palmo para llegar primero al espacio y sospecha de espionaje en cada rincón de la Tierra. Durante su estadía en el continente blanco, Rogozov se enfermó gravemente. Corría el año 1961 y llegó rápidamente a la conclusión que estaba sufriendo una apendicitis aguda y que requería una cirugía de urgencia. Pero él era el único médico en el equipo y sin dudar, y sin otra posibilidad a la mano, tomó una decisión médica extrema: operarse a sí mismo. Siendo cirujano, no tenía dificultad en diagnosticar una apendicitis aguda, dijo años después su hijo Vladislav a una nota que hizo a la BBC de Londres. La base más cercana estaba a 3.074 kilómetros, las estaciones antárticas de otros países no disponían de avión, las severas condiciones climáticas antárticas impedían el aterrizaje de aeronaves y Rogozov no tenía más opción que realizarse una autocirugía. La operación comenzó a las 10 de la noche, y lo primero que hizo fue inyectar en la pared abdominal una solución de anestesia local. Luego, con la ayuda del conductor de tractores y el meteorólogo, que hicieron de asistente e instrumentador, utilizando un espejo para observar áreas no directamente visibles, hicieron la incisión de la piel de unos 12 centímetros para localizar el apéndice. Media hora después empezó a sentir debilidad general y náuseas, por lo que de ahí en adelante tuvo que varias veces hacer alguna que otra pausa para descansar. Según su informe, el inflamado apéndice tenía una perforación de 2 centímetros en su base. Rogozov inyectó antibióticos directamente en su cavidad peritoneal y cerca de la medianoche, 2 horas después de iniciada, terminó la operación. Luego de un breve periodo de debilidad postoperatoria, los signos de peritonitis desaparecieron, lo mismo que la infección, y 7 días después de la cirugía, como dicen los libros, se retiró a sí mismo los puntos de sutura que él mismo había realizado. En 2 semanas, el doctor Leonid Rogozov pudo reanudar sus actividades normales. En 1961, ya de regreso a la Unión Soviética, fue galardonado con la Orden de la Bandera Roja al Trabajo, como corresponde a un héroe. Hoy, las tecnologías como la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial o la realidad aumentada podrían resolver más rápido y seguro esta contingencia. Lo que seguramente no podrán reemplazar es la pericia, el valor y la decisión del doctor Leonid Rogozov durante esas horas tan pero tan dramáticas. Una cirugía desafiante, realizada en plena Guerra Fría, en el continente frío,
que requirió de una mente absolutamente fría. Una historia médica que usted, mi querido oyente, usted merecía conocer. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, temas de hoy es parte de nuestras secciones de Fuerza Natural y queríamos contarte algunas cosas. Uno de los títulos que tenemos para desarrollar brevemente tiene que ver con la idea de cuidar los comienzos para construir futuros esperanzadores. Este lunes 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y el lema fue Comienzos saludables, futuros esperanzadores. Nos encantó el concepto, el lema. Uh-huh. Y la campaña puso el foco en algo especial, que es cuidar la salud de las mamás y de los bebés desde el primer momento. Hay datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dicen lamentablemente que cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles y que están relacionadas con el embarazo o con el parto. Y que cerca de 2 millones de recién nacidos pierden la vida también durante su primer mes. Entonces, la buena noticia es que la mayoría de estas situaciones se pueden evitar. ¿Cómo? Con controles médicos, con diagnósticos a tiempos, pronósticos adecuados, alimentación saludable y, por supuesto, acceso a servicios de salud de calidad. Suena todo muy tópico, querido Gaby, en un mundo donde cada vez se marca más la brecha entre pobres y ricos, ¿no? Tal cual. Fíjate que también traemos a estos temas de hoy un fallo histórico para el ambiente en Córdoba. En las últimas semanas, la justicia de Córdoba tomó una decisión histórica. Ordenó limpiar y sanear el lago San Roque. Si sabré cosas, cuando era chico, mi abuelo me llevaba al lago San Roque, mirá. Una fuente de agua vital para más de 1 millón de personas en el Valle de Punilla. La causa empezó por un reclamo de organizaciones ambientales que denunciaron años de contaminación con cloacas sin tratar y residuos urbanos. La sentencia obliga al gobierno provincial a poner en marcha un plan serio, ampliar las redes de cloacas, impulsar la educación ambiental en las escuelas y publicar los avances en el sitio web para que todos podamos seguir en ese proceso. El saneamiento completo podría tardar unos 15 años, pero el primer paso, por suerte, ya se dio, Milva. Vamos al sur del país, nos vamos a Chubut porque se ha creado el Parque Provincial Patagonia Azul, una nueva área natural que es protegida, que abarca más de 295.000 hectáreas a lo largo de toda su costa marina. Y este parque busca preservar precisamente la biodiversidad marina y fomentar lo que es el ecoturismo en la región. Lo celebramos, bienvenido sea. Sí, y por último, digamos que la semana de vacunación de las Américas, Argentina participó de la 23ª edición de la Semana de Vacunación de las Américas, una campaña que se realizó en todo el continente entre el 26 de abril y el 3 de mayo. La idea fue reforzar la prevención de enfermedades que pueden evitarse con una vacuna. Dicho sea de paso, este programa es pro vacuna, lo queremos decir antes de seguir. Decíamos que enfermedades prevenibles por vacuna como el sarampión, la hepatitis o la gripe, y también alentar a que tanto chicos como adultos se acerquen para vacunarse. Milva. Perfecto, algunos temas interesantes para conversar, temas de hoy, temas de actualidad vinculados a la salud, a la sustentable, al medio ambiente y al mundo en el que vivimos. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Fuerza Natural. Un momento para reflexionar y adoptar hábitos saludables y sustentables que nos hagan bien a todos. Fuerza Natural. Con Milva Castellini y Gabriel Barbagalo en Splendid 990. Más radio. Bien, y en Splendid 990, más radio, me encanta el eslogan. Vamos a hablar de alguien muy, pero muy importante, precisamente para la radio. En Los Imprescindibles vamos a hablar simplemente de Blackie, Milva. Bueno, Gaby, lo escribe el doctor Barbagalo y te lo leo yo, te lo cuento yo. La historia de esta enorme personalidad de la cultura, la música y el periodismo argentino se apagó demasiado rápido porque tenía solo 64 años cuando un infarto de miocardio
terminó con la vida de Paloma Efron y consiguió que se llevara a la cantante, la actriz, la productora, la conductora de televisión y de radio y la periodista. Realmente fue una mujer innovadora dentro de un formato de televisión recién llegado al país y además fue descubridora de decenas de personajes que años después brillaron en cada una de sus actividades. Era una creadora de número unos, por ejemplo, Nelly Lobato en la Teatro Revistas, Tato Bores en el humor, Bernardo Neustadt en el periodismo, María Herminia Avellaneda en la dramaturgia, o Susana Rinaldi en el tango, ¿no? Algunos ejemplos de sus descubrimientos. Pero quizás su faceta menos conocida es la que antecedió a la gran carrera periodística de esta intelectual que hablaba 6 idiomas y que había nacido en una colonia judía en la provincia de Entre Ríos, pero que siendo muy chiquita emigró junto a su familia al barrio porteño de Villa Crespo. Su primera actividad artística fue cantar gospel y jazz, lo que la transportó incluso hasta Harlem, en Nueva York, donde perfeccionó su canto, mientras estudiaba antropología en la Universidad de Columbia. Pero Paloma, la cantante que partió a Estados Unidos, regresó como Blackie, periodista y productora de programas que quedaron en la historia de la radio y de la televisión. Cita con las estrellas, Volver a vivir, Odol pregunta, Derecho a réplica y otros novedosos y taquilleros formatos como Titanes en el Ring o Yo me quiero casar. ¿Y usted? Fue la gran pionera del periodismo femenino, donde opinaba y debatía ideas en un ambiente dominado por los hombres. Imagínate si hoy es difícil calcular lo que tiene que haber sido en la época de Jackie, ¿no? Y abrió camino para quienes vinieron después, entre ellas Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Caendenbers, muchísimas más. A instancias de otra grande como Fanny Mandelbaum, también se declaró el 6 de diciembre, día del nacimiento de Blackie, como el Día Nacional del Productor de Radio y de Televisión. Y bueno, desde aquí, desde la radio, una radio centenaria que también la vio crecer, un merecido homenaje a esta mujer, a esta periodista, cantante, actriz y productora que dejó un recuerdo imprescindible en los medios de nuestro país. Fuerza Natural. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, Milva, ¿qué te parece si vamos con la entrevista, la última entrevista que tenemos para hoy? Bueno, te contábamos en la apertura del programa que hubo un caso muy emblemático en estos días que tiene que ver con un juicio laboral. En este caso que enfrenta el CEMIC y que podría tener consecuencias realmente muy graves para la institución, ¿sí? Y que habla, digamos, de la vulnerabilidad del sistema de salud y de ciertos fallos polémicos. Vamos a saludar a Hugo Magonza, que es director general de CEMIC y también presidente de UASA. Digo bien, ¿no? Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Milva, muy bien, Gabriel, ¿cómo andan ustedes? Sí, soy presidente de UAS, además. UAS. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, Hugo, ¿cómo explicamos esta situación, no? Porque yo te leí, cuando hiciste públicamente tu descargo sobre este caso, un profesional que durante muchos años fue jefe de un servicio de CEMIC, que en un momento determinado se desvincula y que comienza un proceso judicial de reclamo indemnizatorio y que finalmente llega a ser casi un fallo de $1 millón para la institución que debe abonarle este profesional. Es algo muy fuerte, digamos. No sé qué tan inédito o no en el mundo de la salud. No, la realidad es que no es inédito. Es muy, desde el punto de vista de las instituciones, las transforma en muy vulnerables. Sí. Es muy o relativamente frecuente que esto suceda. Bien. Lo que no sucede es en estos montos. Claro. Porque acá hay una cuestión de derecho laboral que tiene que ver con el trabajador que está en relación de dependencia. El trabajador en relación de dependencia está cubierto, protegido por las leyes laborales. Se supone que eso está pensado en una persona que durante mucho tiempo y en algunos años ya en el pasado y probablemente en el presente se producen abusos desde
desde el empleador hacia el empleado. Entonces, se arma una ley que tiende a proteger al trabajador. En ese sentido, reglamenta el horario, reglamenta las formas de pago, y lo que se transforma en un proceso laboral de la relación de dependencia. Es un contrato de trabajo. Pero hay otros contratos de trabajo. Está el contrato de la locación de servicio, que es normalmente el contrato, yo no quiero aburrir a la audiencia, es el contrato que tienen los profesionales. Claro. Que no trabajan tantas horas, fichan y tienen una carga horaria totalmente estipulada y no pueden tomarse vacaciones. Todo lo contrario, digamos, en el caso de que se toman vacaciones, avisan el profesional de que esta semana me voy a un congreso o lo que fuera. Es un trabajo en el mundo laboral, se le dice freelance, puede ser un arquitecto, puede ser un abogado, todos los profesionales en general están regidos por el modelo del contrato de locación de servicio. En el sistema de salud, el problema que tenés son los modelos híbridos o el contrato de relación laboral que tiene que ver con un tiempo fijo, como puede ser la guardia, que está totalmente estipulado, que es relación de dependencia. Entonces, una persona que está en una guardia 12 horas, no tiene opciones, va, trabaja en la guardia y en claro, eso se le paga por salario. Pero si el profesional tiene consultorio, el profesional hace cirugías, hace prácticas, todas las prácticas se pagan por honorarios profesionales. uh-huh, Eso se llama locación de servicio. El problema es el siguiente: cuando alguien que durante muchos años, en este caso más de 15, 20 años, vos trabajaste bajo el modelo de locación de servicio, y de hecho tenías un trabajo full time, como tenía este profesional, en un hospital público, donde trabajaba 40 horas, según el contrato que tenía con el Estado, uh-huh, trabajaba en otras instituciones privadas, cuando un día decide, incumplir con parte de ese contrato de locación de servicio con nosotros, y nosotros le decimos que si tiene que venir a trabajar, porque si no, no nos sirve. A nosotros nos sirve que venga a trabajar. claro. Y en ese caso, él dejó de venir, nosotros le rescindimos el contrato de locación de servicio y él se consideró despedido, nos intimó. Entonces estamos usando dos modelos laborales que no deberían haber inconveniente porque son claramente definidos, pero en la República Argentina la inseguridad jurídica con la que vivimos... Claro. Ahora, Hugo, ponele que podemos hasta discutir, interpretar, si se quiere, si el médico estaba, no estaba, si 15 años sí, si 15 años no, y una serie de derechos que le asisten al trabajador, por suerte le asisten al trabajador. Lo que llama la atención es el monto. O sea, ¿cómo se calcula semejante monto? Porque no hay ni indemnización ni ART. O sea, si lo hubiesen indemnizado y lo hubiesen despedido con la máxima indemnización, no hubiesen llegado ni a mucho menos de la mitad de eso. ¿Cómo se llega al $1.000.000? Pues estamos hablando de $1.000.000, vamos a explicar a la gente. No, se llega por la sumatoria de capitales, actualización de los capitales, intereses. Eso que en realidad hay fallos de la Corte que dicen que no debe ser aplicado de esta manera. O sea, más allá de la pertinencia, es lo que vos estás preguntando, ¿no, David? Sí, claro. Más allá de la pertinencia del monto, claro, si fue justo o es claro, injusto, es una discusión que... Sí, pero yo no tengo elementos, digamos, como los que tenés vos, seguramente, porque analizaste el caso, pero sí me llama la atención el monto, porque te hace volcar a la institución. Mirá, Gabriel, esto hace volcar a cualquier institución. La verdad que es un monto sumamente desproporcionado, pero si vos lo mirás, le puede pasar lo mismo a un pequeño comerciante, claro, una pyme... yo recién hablaba con un amigo mío que tiene una empresa de 150 empleados y tiene 20 juicios laborales y por cifras absolutamente desproporcionadas para el volumen de su empresa. Esto es desproporcionado para nuestra organización, que es muy grande, que tiene 2.200 empleados en relación de dependencia y tiene 1.200 profesionales bajo el contrato de locación de servicio. Uh-huh. O sea, desestabiliza la economía de cualquier organización. Entonces vos decís, ¿podés trabajar en un modelo laboral con una inseguridad jurídica como esta? No. Entonces hay que buscar algo que le dé la tranquilidad. También yo entiendo lo que está pasando, pero también podría entender lo que está pasando, que es que los profesionales
que trabajan durante mucho tiempo bajo los modelos de locación de servicios, honorarios profesionales, llega un momento de la vida también cuando están por los 65 años, dicen, bueno, voy a cobrar una jubilación y las jubilaciones son paupérrimas. Sí, claro. Pagaste por un monotributo o autónomos o lo que fuera. Entonces, me parece que lo que hay que es refundar el modelo tributario, el modelo previsional y darle una certeza al que entra bajo un modelo cualquiera que cuando llegue a viejo va a tener una vida digna y no va a tener que cambiar significativamente su nivel de vida. Yo creo que hay un montón de abusos sobre el sistema porque el sistema es poroso, está lleno de grises. Sí. Y esto hay que arreglarlo de alguna manera porque si no, nadie va a querer trabajar. Vos tenés que pensar que un hospital no es una unidad de negocio como puede ser un shopping o un supermercado o cualquier otra actividad comercial. Vos invertiste en un hospital una cantidad de dinero que no la podés enterrar nunca. Entonces, está clarísimo. Tenés que desaparecer. Si no Esperemos que no. Esperemos que eso no pase, Hugo. Vamos a seguir el caso atentamente y, como siempre, gracias. Sos amigo del programa de la primera hora, así que siempre es un placer. Lamento el tema esta vez, lamento profundamente el tema, pero siempre es un placer escucharte. Así me siento como amigo de ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de contar esto, que es un problema del sistema de salud en su conjunto y también de la sociedad. Así es. Gracias, Hugo Magonza, director de CEMIC y presidente de UAS también, así que gracias por conversar con nosotros. Un abrazo grande. Lo mismo. Bueno. Gracias. Y así todo, esta misma música que nos acompaña, Mil, desde nuestra morada anterior. Así que sonó como a muerto, morada. No, esa es la última morada, no es la anterior. Si hay una anterior es porque hay una posterior. Bueno, no sé, pero cambiame la palabra. Bueno, desde la radio anterior. Más fácil, Gaby, sí, claro. Bueno, recordad que todos los reportajes, todas las notas quedan, como dije antes, en YouTube, en @Fuerza Natural Radio. Y bueno, por ser el primer programa, salió bastante bien, siempre con nuestro productor. Y aparte, como dijimos hoy en el homenaje a Blackie, que fue la gran productora de radio y televisión, Federico López Feijó, nuestro productor ejecutivo, Lucas Novoa, la operación técnica, la operación integral de 4D, y vos, amiga Milva Castellini, te dejo como siempre el saludo a nuestros oyentes. Bueno, es un gran placer estar con ustedes, es un gran placer conducir Fuerza Natural en Radio Splendid. Hoy lo dijimos al comienzo, gracias por recibirnos en esta casa. Vamos a estar todos los domingos al mediodía, así que gracias por estar del otro lado, placer enorme. Chau, hasta el próximo finde. Chau.